Bienvenidos a Nextcast, nuestro podcast de nuevas generaciones para la comunidad de MM33 Framat Hispanoamérica. Es una bendición estar con ustedes un día más con nuestros pastores queridos, el director del Pilar Nuevas Generaciones, nuestro querido pastor Samuel Duarte, y nuestro presidente de Framat, líder también de MM33 para Hispanoamérica, nuestro pastor Ricardo Castillo. Una alegría, voy a dar un momento para que ustedes puedan saludar, por favor, Samuel y luego el pastor Ricardo. Apreciada familia, de una vez más poder estar aquí en nuestro podcast del Pilar, tratando de llevar adelante el reino de Dios para cada liderazgo. Reciban un fuerte abrazo aquí desde Paraguay. Bendiciones. Pastor Ricardo. Un abrazo a toda nuestra audiencia a través de este podcast. Saber cada uno de ustedes y el lindo tiempo juntos y poder considerar los planes maravillosos que Dios tiene con la juventud latinoamericana. Que Dios les bendiga grandemente y ojalá grandemente edificados. Amén. Ok, vamos a ir imponeándonos con el pastor Samuel y hemos preparado una batería de preguntas para nuestro presidente y pastor y amigo de las nuevas generaciones. Me comentaba Samuel entre bambalinas que, bueno, cuando estaban construyendo los pilares para MM33, nuestro pastor Ricardo, pues él dijo, aquí lo que falta es nuevas generaciones. Así que necesitamos incluirlos y gracias a eso, a esa visión, la juventud ha sido abrazada en MM33. La pregunta, querido pastor Ricardo, es, ¿cuál es el papel de las nuevas generaciones en este plan MM33? Mira, no solamente en MM33, sino en la misma vida de la iglesia. Una iglesia sin niños y jóvenes es una iglesia con fecha de caducidad. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en mejorar nuestro alcance hacia las nuevas generaciones para mantener la vitalidad de la iglesia, la vigencia de la iglesia. Y definitivamente, para nosotros, los niños y los jóvenes son el recurso más importante que tenemos que impulsar en este tiempo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué opina, pastor Samuel? Mira, estaba leyendo un libro la vez pasada que se llama Despertando a un Gigante. Y mira, lo que está diciendo el pastor Ricardo es fundamental para el proceso de expansión y crecimiento de la iglesia y su existencia. Si uno no invierte tiempo, recursos y administración a las nuevas generaciones, tanto a los niños. Es más, decía el domingo pasado, esta escuela dominical es la iglesia del futuro. Para nosotros, decía la iglesia local. Y bueno, qué tremendo privilegio tenemos, Roberto, de tener acá nuestro líder. Como decía el pastor Ricardo, es fundamental, es fundamental. Así que diríamos que hasta es un principio. ¿No es así, pastor Ricardo? Mira, no pensar en las nuevas generaciones es no pensar en cómo asegurarnos la vigencia de la iglesia, porque es precisamente las generaciones de atrás las que conectan con lo que sigue. Y precisamente uno de los grandes fracasos es pensar que el éxito de hoy sirve para mañana. El éxito de esta generación, si no sembramos en las nuevas generaciones, no va a servir para nada. Y allí está el libro de Jueces que lo testifica. Dice que Josué fue un gran
conquistador, fue un gran iniciador de cosas inimaginables. Sin embargo, termina el libro de Jueces diciendo en el capítulo 2 que hubo una generación que no conocía a Dios. Y ese es el riesgo. Por eso no hay que pensar en el éxito de hoy solamente, sino asegurarnos en transmitir un legado y sembrar en las nuevas generaciones, es darle, tener un legado para la iglesia. Tremendo. Gloria a Dios. Les comento que la nueva generación pasa mucho tiempo en la Internet, interesante, paradójico, porque pasa tiempo en Internet para salir de Internet. Es decir, ahí son las convocatorias, ahí está la información para luego hacer reuniones masivas en fiestas, en estadios, en eventos. Y qué interesante que ahora vamos a una iglesia con 100, 200, 500 miembros, pero en Internet tenemos comunidades de millones y los influencers que son muchachos, ¿no? Que van a nuestra iglesia, escuchan un mensaje y pueden decir, bueno, este mismo mensaje ya lo escuché por 10 predicadores y tengo 50,000 seguidores. Entonces, qué genial que Asambleas de Dios esté con esta iniciativa para reconectar a las nuevas generaciones que tienen un gran desafío con las redes sociales, la internet, que sin duda alguna son herramientas que Dios ha permitido en este tiempo para masificar el reino de Dios y facilitarnos la comunicación del Evangelio. Entonces, yo tengo una pregunta, sé que vamos a sacarle el provecho a este tiempo. Me voy a la número 5 que hemos planificado es, ¿cuál es la estrategia clara de formación ministerial que tiene MM33 para las nuevas generaciones? ¿Hay una estrategia específica para formar a esta generación de relevo, a los nuevos líderes, nuevos pastores? Mira, tengo la oportunidad soy pastor de una iglesia local, entonces eso me permite tener vitalidad y conexión con la iglesia. Entonces no he dejado de ser pastor de una iglesia local. Lo segundo es que tengo la oportunidad de ensayar en mi país. Y dentro de esos ensayos, estoy desafiando aquí el país está dividido en 32 zonas que agrupan entre 15 y 30 iglesias. Y estoy pidiendo que cada zona aporte pastores que van a impulsar menores de 30 años. Y estamos abriendo institutos de internados para reclutar a esos jóvenes y lanzarlos con un programa enfocado en la gran comisión. Número uno, en que sean tremendos evangelizadores, porque nuestro llamado es a evangelizar, a ser pescadores de hombres. Número dos, que sean grandes discípulos que hacen discípulos. Y tercero, que podamos empoderar a esos discípulos para que sigan haciendo discípulos. Entonces, yo creo que podemos hacer un trabajo extraordinario, revitalizar la iglesia, enseñarle a los que ya sobrepasan cierta edad, que no quedan en un vacío, que no tienen que quedarse dirigiendo la iglesia porque no tienen otra manera de vivir, sino que estamos también a la par generando un principio de honra, de estar entre nosotros códigos de honor donde podamos animar y ayudar a esos pastores que han estado tanto tiempo pastoreando una iglesia, pero que ahora por distancia cronológica
la iglesia se ha envejecido y necesitamos Wow. oxigenarla. Brutal, brutal. Pastor, entonces considero que es importantísimo crear un legado que beneficie a las generaciones futuras en este tiempo en las cuales, digamos, en mi caso, en el caso de Robert, como una generación bisagra, en el caso de usted como ya una generación de experiencia, es muy importante crear un legado. Definitivamente el legado alguien dijo que el éxito de alguien más es su legado. No son los edificios, no son las estatuas o los monumentos, sino su legado. Y claro que tenemos que generar una cultura para desarrollar ese legado. Y por otro lado, tenemos que ser intencionales. Si no somos intencionales, Señor. difícilmente vamos a visibilizar a las nuevas generaciones. Pastor, hablando de legado, tomando la palabra de nuestro pastor Samuel y la visión que usted tiene, ¿cómo visualiza en el 2033 a las asambleas de Dios? 8 años. Yo espero que haya un switch donde le demos espacio a las nuevas generaciones a dirigir en nuestros presbiterios, a dirigir en las iglesias locales, a dirigir porque yo creo en un liderazgo multigeneracional. Tremendo. Bienaventurada la generación que entiende que las generaciones deben de estar representadas en la mesa. Entonces yo creo, hoy antes se contaba las generaciones cada 40 años. Hoy se cuenta la generación cada 5 años. Deberíamos Wow, de sentar a la mesa wow. personas de 15 años, de 20 años, de 25 años, de 30 años, de 35 años, de 40 años. ¿Por qué? Porque ahí hay una gran riqueza de perspectiva. Y cuando tú tienes todas esas perspectivas juntas, podemos hacer un mejor trabajo como iglesia. Qué tremendo. ¿Qué decir, Pastor Samuel? ¿Vas a sentarlas a tus hijas ahí, al equipo? Señor, ¿Vas a sentar a tus hijas ahí en tu equipo? pero claro, eh, para mí, comento una experiencia, para mí es realmente hasta edificante muchas veces cuando venimos del culto, del servicio dominical, por ejemplo, y mis niñas en la mesa me dicen, pero papá, cometiste una brutalidad, me dice. ¡Wow! ¿Qué pasó? Le digo yo. Dice, mira, de esas cosas ya no se hablan, me dice. Estás en el tiempo de los dinos, me dice. Y bueno, ahí No. entendí que tengo que reformar un poco mi vocabulario y bueno, y bajar un poco del léxico, no sé cómo explicarlo, de las palabras que uso en mi predicación para que la juventud también reciba el mensaje. Bueno, y son cosas que al actuar ahí, al hablar nosotros y a recibirlo aquí, la elocuencia de nuestro me viene a la mente, ¿verdad? Y cómo uno ya debe estar escuchando a las nuevas generaciones para estar en contexto del mundo en que vivimos y de la iglesia en que estamos pastoreando. Excelente, tremendo, tremendo. Seguimos, Roberto, seguimos. Bill Hybel, en su libro Axioma, uno de los grandes líderes sobre liderazgo organizacional, él dice que se requiere para una buena transición un trabajo de corregente, como el que hizo David con Salomón, y que dure de 3 a 5 años. Es decir, que el pastor pueda decir, ok,
quiero que me acompañes, voy a posicionarte y esta transición va a tomar tiempo, vamos a cogobernar, vamos a ser corregentes en estos próximos años para ayudar a que la transición no sea tan traumática. Pastor Ricardo, ¿cómo nos puede dar algunas luces sobre esta transición también de liderazgo pastoral en las iglesias locales? Mira, lo primero es que hay que cambiar la cultura. Si no cambiamos la cultura, hay muchos que se aferran a su posición pastoral, porque es un tema cultural de la tradición. Pero creo que hoy, en un mundo más abierto, tenemos que quebrar paradigmas y entender que yo estoy para mentorear a una generación, ayudarle a potenciar sus habilidades, sus procesos. Y es interesante porque siempre traigo este ejemplo a colación. ¿Qué hubiera pasado si Saúl hubiera creído en David? Sin embargo, Saúl empezó a perseguir a David porque lo sintió su amenaza. Yo creo que a veces en la iglesia nos parecemos mucho a este evento, a esta situación. Pero mira qué interesante, Faraón tenía una mentalidad más abierta. Le dio la oportunidad a un muchacho de 30 años dirigir el imperio egipcio, porque en ese ¡Wow! momento Egipto era un imperio. Y no solamente eso, tú pondrías a un joven, porque era considerado joven, a dirigir el imperio. Más que eso, a alguien que venía de la prisión, porque ese era Daniel, era perdón, José, tenía decisión, pero además su condición de joven, sin embargo, Faraón le confía todo. Y yo creo que a veces tenemos que tener el espíritu de Faraón, de entender que no, eso no cambia nuestro rol, nuestra posición, que seguimos siendo, pero que podemos darle, abrir la puerta a las nuevas generaciones para que nos innoven, para que nos conecten, para que nos ayuden a entender lo que sigue. Gloria a Dios, ¡Wow! Señor. Acaba de explotar mi cabeza. Dios mío, tantas veces que hemos enseñado sobre José, sobre Daniel, lo mismo pasó con Nabucodonosor, ¿no? Y nunca lo había visto así. ¡Qué tremendo! Pastor Samuel, ¿algunas Sí, palabras el pastor finales? Ricardo. No, quiero preguntarle esto al pastor Ricardo porque me parece muy importante. Dale. ¿Qué paradigmas es la que tenemos? ¿Cuáles son los paradigmas que tenemos que reconocer y que tenemos que quebrar para que esto suceda? Mira, el primer paradigma es el paradigma etario, que he observado en América Latina. No quiero irme más allá, pero hemos nombrado líderes en nuevas generaciones viejos. Eso no está bien, ya eso es contraproducente. Yo creo Wow. que deberíamos de empezar a poner una norma de que no deberían de ser mayores de 30 años, porque si no, los códigos de comunicación, que son los que conectan, vamos a seguir hablando desde una distancia cronológica que no nos va a permitir conectar con las nuevas generaciones. Te cuento un caso de que el líder de nuevas generaciones era alguien de 62 años, imagínate. No puede ser. Wow. Entonces, eso es lo primero que hay que cambiar.
Hay que darle oportunidad a los jóvenes a pensar, a desarrollarse, a abrirse, a tomar el futuro de ellos en sus manos. Y si eso no lo permitimos porque pensamos, porque este es el síndrome de mamá. Fíjate que mamá tiene 86 años, yo tengo 62 años y mamá me sigue viendo como el niño y a veces el adulto sigue viendo al joven como adulto. Probablemente Inés sigue viendo a Robert como el muchachito aquel que llegó a la iglesia y todavía no le suelta ciertas, cuando tiene un gran potencial. Entonces, a ese es el embajar. primer paradigma que hay que romper. El segundo paradigma que hay que romper, señores, es una iglesia que no está enfocada en personajes. Nosotros lo hemos hecho así, pero Dios Sí. no. Fíjate que Dios saca del escenario a un Moisés. Yo me hubiera dejado a Moisés, pero él se asegura que Moisés sea borrado, porque inclusive no permite que encuentren el cuerpo para que no lo idolatren. Y nosotros somos demasiado idólatras. Ay, ay, ay. Adoramos íconos No. y hemos enfocado la iglesia en íconos. Pero yo creo que la iglesia no tiene íconos. La iglesia tiene gente voluntaria, redimida, transformada, rendida ante el Señor que no tiene problemas con darle paso al que sigue, porque la iglesia fue diseñada en relevo. Yo tengo mi relevo, o sea, yo no seré eterno y tengo que entender esa parte. Es dolorosa, sí, en la composición sociológica. Sin embargo, no puedo pensar que porque ya ahora no hago esto, dejé de existir, porque eso es lo que hay en la mente de las personas, ¿verdad? De hecho, Wow. sufren hasta un vacío los líderes que han estado en posiciones de poder, cuando dejan el poder, entran en una depresión porque nunca entendieron su rol. Entonces hay que quebrar ese que yo tengo un tiempo vigente y luego tengo que darle paso a la siguiente generación, porque así fue diseñado el desarrollo de la vida de la iglesia. Así que hay que darle espacio a las nuevas generaciones para que lideren, para que no tenemos que dejar que la iglesia se envejezca con nosotros cuando podemos darle vitalidad y energía. ¿Existe alguna edad? ¿Alguna edad prudente? Bueno, yo no creo que es edad prudente, yo creo que son roles. Entender que en cada etapa de la vida cumples roles diferentes, como en la vida humana. Tú fuiste un infante, luego un adolescente, luego un joven, luego te casaste, luego... Entonces la vida te fue, eres el mismo, pero has cumplido diferentes etapas de tu vida. Así es el ministerio. Entonces, hay que cambiar un perspectiva del ministerio. No es que yo dejé el ministerio, sino que sencillamente entendí, interpreté mi rol en el ministerio. Excelente. ¿Qué dices, Samuel? Estoy pues absorbiendo todo esto. Esto es el propósito del Nextcast, poder nutrirnos de grandes hombres de Dios y impulsar a las nuevas generaciones y también aprender nosotros de cómo movernos en esto que el Señor nos ha puesto como tarea. Así que agradecido tremendamente. Pastor Ricardo, a modo personal, ¿qué usted espera del pilar de nuevas generaciones de Framat? Ay, ay, ay. Mira,
Yo espero un gran movimiento de las nuevas generaciones, por Exacto. un lado alcanzándolos, por otro lado promoviéndolos hacia esferas de liderazgo y ver una revolución, ver una iglesia revitalizada, rejuvenecida, transformada y enfocada en la gran comisión. Ya. Ahí está, ahí está. Gran desafío, gran desafío. Estaba hablando con Robert, perdón, y justamente después me había conectado con el pastor Ricardo y él me había mandado un mensaje, me decía, la iglesia debe enfocarse más en poder entrar en los colegios, en las facultades, saber cuántas radios cristianas hay, cuántos colegios cristianos tenemos. Y ¿te acuerdas, Robert, que habíamos hablado de eso? Claro. Estamos ahora en el Mira, desafío una conexión. Te escucho. de unir la información de todas las universidades, de asambleas de Dios y de asambleas de Dios y también las radios. Pero más allá de eso, Robert y Samuel, me decías de qué paradigmas hay que romper. Bueno, la manera en que hacemos iglesia para los niños y los jóvenes. Nosotros hacemos iglesia siempre en las cuatro paredes. Y nos hemos olvidado que el campo de misión está en las escuelas, está en la secundaria, está en la universidad. Más allá de tener mapeadas las universidades cristianas, es cómo convertimos las universidades en campos de misión, en cómo convertimos los centros de educación en campos de misión, en cómo convertimos las comunidades juveniles en campos de misión y hacemos una transformación en la sociedad. Correctísimo. Sin embargo, tenemos el desafío también de entregarle estas herramientas que costaron muchísimo, como la radio, que en muchos casos ya están abandonadas, escuelas, universidades, que también tienen un liderazgo que necesita también voluntariado joven, y nuevas generaciones necesitan, sin duda alguna, estas plataformas que ya existen para poder seguir conquistando, ¿no? Y claro que sí, creemos que nuestro campo evangelístico son las universidades, las escuelas, y para ello vamos a necesitar recursos y la iglesia local, a través de sus miembros, que tienen escuelas, que tienen universidades, que tienen radios, SED, podemos hacer un gran equipo. Como bien dijo usted, hay que hacer un trabajo de multigeneracional, ¿no? Entonces, gran desafío, precioso. Ok, estamos con el tiempo justo, así que si pudieran hablarle a los líderes de jóvenes. Quisiera nada más agregar esto. Sí. Tenemos una tremenda caja de herramientas. Tenemos ministerios como Castillo del Rey, como Exploradores del Rey, como Embajadores de Cristo, Sí. como la Escuela Dominical, como ministerio universitario, que deberíamos de integrar en este trabajo de las nuevas generaciones. Además de eso, yo me he dado a la tarea de conectar más recursos para que podamos tener herramientas para el alcance de las nuevas generaciones. 100%. Amén, amén. Tenemos que usar el legado, lo que hemos venido recibiendo con misioneritas, ministerio de mujeres, de varones. Claro que sí. Pastor Samuel, sí, ¿algo más? Podemos. Yo creo que ya vamos a dejar aquí para liberar al pastor, pero también comprometerle para tenerla en otra ocasión, porque esto es full.
yo creo que aquel que vea este podcast va a ser realmente desafiado a cambiar todos estos paradigmas y de ponerse en la brecha. Quiero decirles a los que nos ven que el entrenamiento es del 24 al 26 de marzo para todo el liderazgo de nuevas generaciones del Pilar. Ahí están, como decía el pastor Ricardo, misioneritas, Castillo de Rey, exploradores, embajadores, hijos de ministros, ¿verdad? Y Exacto. pastor, le cuento que con Robert estuvimos lanzando una idea de hacer una línea de comunicación WhatsApp, por ejemplo, de liderazgo latinoamericano. Sí, puros líderes. Y tiene 3 días. Tremendo. Bueno, va a crecer eso. Pues Dios les bendiga. Una gran bendición haber estado con ustedes. Les amo mucho. Oro por ustedes para que tengamos éxito en el alcance y la promoción de las nuevas generaciones. Gracias, Samuel. Gracias, Robert, y al equipo que está detrás de las cortinas por hacer una realidad este podcast para la juventud. Bendiciones a todos. Les amamos y les apreciamos. Chao, chao. Wow. Bendiciones. Fuego. Beso a todos. Gracias, Pastor Ricardo, Pastor Samuel. Amén.